Una compañera que trabajó en este canal durante muchísimos años, soy en Canal 13, Francisca García Huidobro. Estoy muy debilucha y muy flaca. Hace 2 semanas precisamente ella fue internada por una insuficiencia renal severa que la tiene hoy día en la unidad de cuidados intensivos. Esta insuficiencia renal severa, ¿por qué ocurrió? ¿En qué situación le da este tema a Fran García Huidobro, que hoy día la tiene precisamente internada en la clínica alemana? Son varias las dudas. Incluso ella hoy también lo ha comentado a través de sus redes sociales, justamente a través de una historia que aún le quedan 14 días para que siga internada en el lugar. Para eso, Monse, hoy día nos acompaña precisamente Sebastián Cabrera, nefrólogo de la Clínica Dávila. Doctor, bienvenido. Primero preguntarle sobre esta insuficiencia renal. ¿Qué es una insuficiencia renal severa? Muchas gracias por la invitación. Bueno, insuficiencia renal es cuando fallan los riñones, dejan de trabajar, dejan de hacer su trabajo, su funcionamiento. Normalmente son de 2 tipos, agudas y crónicas, eso a grosso modo. Y si a la Fran le pasó ahora estando hospitalizada, probablemente tenga que ser una insuficiencia renal aguda. Ahora, ¿cuál es la causa? Es difícil saberlo con la información que hay. Ella habla de una bacteria. Cuando uno habla de la bacteria, probablemente haciendo una medicina como sin muchos datos, probablemente hay 2 opciones pensando en el caso de ella, pero creo que la más importante es que esté con un cuadro séptico severo. ¿Ya? La causa del cuadro séptico es imposible saberlo con Doctor, ¿cuáles son los síntomas? Porque ella había publicado en sus redes sociales al principio que tenía fiebre alta, como 39 fiebre, y después empezó a tener molestias estomacales. ¿Esos pueden ser síntomas? Porque al principio son síntomas que de repente se pueden confundir con un virus. O sea, son síntomas súper generales lo que ella plantea en la información que ustedes me dan. Pero el síntoma como más frecuente que uno ve en caso de insuficiencia renal aguda es que los pacientes dejan de orinar o les baja la cantidad de orina que están produciendo. Mira, eso es como lo más específico. Acá, Doc, chiquillos, veamos, acá hay como los síntomas de insuficiencia renal aguda. Doc, a ver, lo que usted dice, a ver, disminución del volumen de orina excretado. Normalmente una persona debiese producir 1 ml por kilo por hora, más o menos. Si una persona pesa 70 kilos, calculen, debería ser como 1,4 litros, 1,5 litros al día. Cuando baja de ese al día. Ah, mira, no 1 ml kilo por hora. No sabía que era por kilo, fíjate. Claro. Ah, pero lo que pasa es que hay personas que pesan 200 kilos, no hay 200, pero 150 kilos y otros que pesan 50 kilos. Y es distinto a la cantidad de diuresis de orina que produce una persona pequeña versus una persona más grande. Se habla de retención de líquido también, doctor. Retención de líquido es un síntoma, pero eso es cuando el cuadro clínico lleva un poco más de tiempo. ¿Ya? Y eso se llama edema. Cuando uno ve a un paciente, lo ve, si lo conoce de antes, uno lo ve más o menos de una contextura normal y después lo ve y está un poco más gordito. Y muchas veces la gente se queja de que las piernas se le hinchan. Se le hinchan las piernas. Claro. Y eso es un síntoma de retención de líquido. Una manifestación un poco más severa de la retención de líquido, que tiene que ver con lo que está abajo, es que el líquido se puede ir a los pulmones, que dice muchas veces la gente. Y eso se llama insuficiencia respiratoria provocada por retención de líquido. Perfecto. ¿Y la falta de aire también tiene que ver con eso? Tiene que ver con la insuficiencia respiratoria. Claro. Y la falta de aire tiene que ver con la fatiga, me imagino, la fatiga, ¿no? Y porque mucho del trabajo del riñón es eliminar algunas toxinas de la sangre, toxinas que son importantes. Y cuando se empiezan a acumular, uno de los síntomas, aparte de la falta de oxígeno, es la fatiga. Es que eso es importante porque el riñón lo que hace es limpiar, finalmente, limpiar la sangre, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, cuando a uno se le empieza, de alguna manera, cuando funciona mal el riñón, ¿se empieza a contaminar la sangre? De alguna forma es eso, es efectivo. Es que el riñón tiene varias funciones. La que más conocemos nosotros, la que el público general conoce, es la eliminación de toxinas, que son importantes. Son toxinas que algunas conocemos y otras que no conocemos. Y cuando se retienen esas toxinas, ahí están algunos de los síntomas que ustedes manifiestan. Alguna de las otras funciones es eliminar el líquido, que es lo que estábamos hablando, que disminuye la cantidad de diuresis que el paciente produce. Y cuando hay disminución de la eliminación del líquido, aparece el edema y muchas veces la hipertensión y la congestión o la falta de oxígeno. Y una que es un poco más tardía, que es una función que nosotros les decimos que es endocrino, que produce algunas hormonas del cuerpo. Oye, incluso puede provocar desorientación. Vamos a ver de inmediato más síntomas de problemas al riñón. Volvemos de inmediato contigo en la mañana. Estamos conversando acerca de la insuficiencia renal a propósito de lo que le está ocurriendo a Francisca García Huidobro, hospitalizada todavía, ya lleva
casi 13 días, 2 semanas. Estamos junto a Sebastián Cabrera, nefrólogo, especialista en el tema. Estábamos hablando de los síntomas y a todos nos asombró, doctor, que los síntomas que vimos recientemente, más estos que vamos a revisar, son los síntomas que a uno le dan cualquier enfermedad, le provoca de alguna manera debilidad, náusea, dolor u opresión en el pecho. Es muy fácil confundir pero sin duda que es fácil. Esta enfermedad del riñón con cualquier otro tipo de enfermedad, ¿o no? Sí, en general todos estos síntomas de insuficiencia renal aguda es cuando el paciente tiene una insuficiencia renal aguda severa. No una insuficiencia renal aguda leve. De hecho, las leves pasa asintomático. Uno tendría que hacer un examen de sangre al paciente y ahí uno recién se da cuenta que tiene una insuficiencia renal leve, aguda. Pero en el caso de las graves, estos son los síntomas y cuando son bien graves. Y cuando se producen estos síntomas, nosotros no decimos que solamente es una insuficiencia renal aguda, decimos que es un síndrome urémico. Y un síndrome urémico es cuando la sangre está intoxicada completamente por toxinas que no son posibles de depurar por el riñón. Qué increíble, doctor, porque una de las cosas que comentaba Francisca García Huidobro en una entrevista que da las últimas noticias que está ahí, es que ella se siente muy débil, ¿no? Que incluso está hoy día trabajando con kinesiólogos en la misma clínica para intentar caminar lo mejor posible. O sea, tan grave llega a ser esto que incluso uno tiene que llegar a ese extremo de ocupar kinesiólogos también. Yo asumo que lo que le pasó a ella fue que tuvo una infección severa, o del origen no lo ignoro cuál es, pero cuando uno tiene una infección severa como lo que supongo que ella tiene, uno se inflama completo. Se inflama desde la punta de la cabeza hasta los pies. Ajá. Y una de las manifestaciones de los músculos cuando se inflaman y cuando uno está mucho tiempo acostado se llama sarcopenia, disminuye la masa muscular. Y es bien típico que cuando un paciente tiene una enfermedad muy grave, no sé si han ido a ver alguien a la clínica cuando está muy enfermo, uno le mira los pies y los pies están flacos. Sí. Y pasa lo mismo, un ejemplo. Se van los músculos. Claro, se disminuyen los músculos. Y pasa lo mismo, y no sé si alguna vez le ha tocado a alguno de que se pone un yeso en una pierna y después saca el yeso y tiene una pierna mucho más delgada. Y eso es porque el músculo necesita moverse para tener trofismo tamaño. Y si a uno eso le suma un poco de inflamación severa como la que supongo que ella tiene, probablemente tiene muy poca masa muscular ahora. ¿A uno cuando con una enfermedad los riñones, le duelen los riñones o no? Eso es una buena pregunta, una muy buena pregunta, porque toda la gente dice cuando va a la consulta y dice me duele la espalda, debo tener algo en los riñones. La mayoría de las enfermedades graves de los riñones no producen dolor. No producen dolor de riñones al menos, no producen dolor. Exactamente. Y las enfermedades que pueden producir dolor lumbar, que es lo que tú me refieres, dolor aquí en la espalda, son las pielonefritis, que es probablemente que es lo que me pasó a mí alguna vez, que sí produce dolor. Y se inflama y duele mucho. Pero eso es el riñón. Eso es el riñón, sí, esa es la pielonefritis. Y lo otro son los cálculos renales. Cuando se obstruye un cálculo renal, aumenta la presión dentro del sistema urinario y eso duele, y duele harto. Y cuando uno ve al paciente con cálculo, de verdad da pena, el paciente está angustiado, suda helado, se pone pálido, se mueve por todos lados tratando de calmar el dolor. A mi hermana le pasó hace poco, me dice, nunca había sentido un dolor tan grande que cuando tuvo un cálculo, como dice usted, doctor, pero no le podían quitar el dolor con nada. Así es. Tremendo. Y para los hombres parece que es tremendo, porque a mi hermano también, hablando de hermano, le pasa eso y es tremendo. Es tremendo el dolor y de verdad, cuando uno hace escalas de dolor, uno se parece un poco al dolor del parto. Así de fuerte. Sí, el tema es que cuando uno tiene una guagua, tiene un producto que es agradable a la vista, que es su hijo, en cambio uno tiene una piedra fea cuando sale. Doctor, no le diga producto a los niños, por favor. Es que los ginecólogos le dicen producto del parto. No, por favor. Son producto del amor, finalmente, doctor. Doctor, los factores de riesgo, ¿no? En una insuficiencia renal aguda. Estar hospitalizado. Francisca García Huidobro, primero en la unidad de tratamiento intensivo, hoy día ya pasó a la unidad de cuidado intensivo. Sí, eso es factor de riesgo. De hecho, uno de los factores de riesgo más importantes, porque uno cuando tiene pacientes, y sobre todo que tiene pacientes graves hospitalizados, ocupa fármacos. Ocupa fármacos y los pacientes están por algo, están graves, y eso sí aumenta el riesgo, y algunos fármacos que no podemos evitar de usar tienen efecto en los riñones. ¿Y qué pasa si la fiebre continúa? Porque se puede deshidratar. Ya. Se puede pero a pesar de estar con antibióticos a la vena y todo... Es que si tiene fiebre hay que ver cuál es la causa de la fiebre. Probablemente sea algo infeccioso, el microorganismo a lo mejor no está aislado, o hay otro microorganismo que se sumó al que estaba de antes. Esa es una de las consecuencias, las causas de la fiebre. Doctor, pero es que usted dijo algo importante. Hay el tomar medicamentos constantemente, hay algún tipo de medicamentos que pueden producir falla renal. Y es por eso cuando hay medicamentos que se toman por 6 meses, siempre hay que controlar el riñón. ¿Qué tipo de medicamentos son los que podrían contribuir a una falla renal? Para nosotros los nefrólogos el medicamento que es el peor de todos y que altera mucho la función de los riñones son los antiinflamatorios.
Los antiinflamatorios como el ketoprofeno, el ketorolaco, el piroxicam, el meloxicam. El ibuprofeno no es tanto, pero igual funciona. Los que más nos gustan nosotros en Nefroco y los recetamos bastante cuando la persona tiene dolor, pero son muy malos antiinflamatorios, es la dipirona, la barata y buena dipirona, y el paracetamol. Y el paracetamol. Sí, esos son los más seguros. No quiere decir que no sirve. Es que en Chile, que nos automedicamos tanto y somos buenazos para el antiinflamatorio, los antiinflamatorios, la verdad es que producen, en este caso, hay otro, como dices tú, el ibuprofeno. A mí el doctor de la guatita me lo prohibió. Mira, porque de verdad. ¿Y diclofenaco también es antiinflamatorio? Tóxico. No me Tóxico. Gusta. No me gusta. Uno lo puede usar, de hecho, si uno tiene una lesión aguda, unos 3 o 4 días de medicamento está bien, o para una vez. Pero hay pacientes que de verdad tienen dolor. Por ejemplo, lo típico son los pacientes de cefalea bien frecuentes, tienen jaqueca y toman, y al final uno los ve que tienen falla renal. Pues, como así es. O sea, puede terminar en falla renal el uso frecuente de estos medicamentos. Pero sí, eso es más crónico. También no ser tan alarmista. ¿Qué es tan frecuente? Porque la otra vez nos pasaba que le preguntábamos a un doctor, le decía, a propósito del paracetamol, o sea, es que hay personas que se toman 8 paracetamoles al día, o uno se toma uno, no sé, pero... Uno, dos. Hay personas que son exageradas. Y tú lo tomarás una vez al mes, es que te duele un poco la cabeza. Semana, o ya, yo y el Toti tomamos más un poquito más seguido, pero bueno. Pero supongamos lo podemos ver en la consulta. Usted está diciendo, doctor, ¿qué es un consumo? Porque es verdad lo que dice Lemón, Chile se automedica. Es algo que es un fenómeno porque real. Es muy caro ir al doctor también. Por eso, pero ¿qué es normal? ¿Qué es normal y qué no? ¿De qué estamos hablando? De un abuso de medicamentos. Por ejemplo, estos antiinflamatorios que les nombré yo, uso diario, por meses. Por meses, sí. También semanas. El tema es que ahí se confunden dos cosas. Pues los antiinflamatorios son dos medicamentos que tienen dos efectos malos. Uno en forma aguda si tomas mucho en un periodo corto muy tiempo, y si tomas constantemente mucho tiempo. El periodo corto muy tiempo es una insuficiencia renal aguda, y el periodo un poco más largo de tiempo, y bastante más largo, es las enfermedades al riñón, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema renal, a propósito de lo que le ha pasado a Francisca García Huidobro. Hablábamos y lanzábamos la pregunta, Doc, antes de ir a la pausa. ¿Qué tiene que ver una enfermedad al riñón con una infección urinaria? No la pielonefritis propiamente tal, pero las habituales infecciones urinarias. Lo típico, y uno ve siempre pacientes, lo que siempre vemos muchas veces en pacientes que tienen malformaciones urinarias, y malformación urinaria pasa de que uno pueda tener un riñón, puede que tenga un riñón con 2 sistemas excretores, puede tener un riñón que se llama riñón en herradura, que el riñón está pegado, son los 2 riñones que están pegados, y algunas otras más que son bastante más frecuentes. La gente tiene riesgo de hacer infecciones frecuentemente, mes a mes, año a año, y eso es cuando uno piensa en un paciente que tiene infección urinaria frecuente, siempre tiene que pensar en que tiene alguna malformación. ¿En serio? Porque son tan frecuentes que a uno ni siquiera le mandan a hacer como un examen para ver si tiene una malformación, como que es para ver si tiene una bacteria. Cuando son infecciones urinarias severas, o sea, si tú estás haciendo 3 pielonefritis al año, hay que hacerse un estudio de imágenes para ver que no haya alguna malformación que uno pueda arreglar. Porque eso ya sería más que baja de defensa. Probablemente, sí, mucho más que baja de defensa. Y es normal que cuando uno habla de todos estos temas le da unas ganas horribles de hacer pipí. O sea, sí, yo iría al baño. Yo creo que es normal. Es verdad. Doctor, ¿hay algo que uno puede hacer de manera natural para evitar o para limpiar, por ejemplo? Para evitar las infecciones urinarias, bueno, una vida... No la infección urinaria, estoy hablando de derechamente... La insuficiencia renal aguda. Sí, bueno, primero, cuando uno tiene algún síntoma, alguna enfermedad severa, acudir a un centro asistencial, eso es súper importante. Existen pocas cosas para prevenir la insuficiencia renal aguda, pero a mí me gustaría tocar un tema que es extremadamente importante porque hay muchos pacientes, hay muchos hipertensos en Chile, hay mucho diabético en Chile, y muchos de esos pacientes consumen medicamentos, y que para nosotros es como la tabla central del manejo de la insuficiencia renal en esos pacientes son el losartán, el enalapril, el olmesartán. Son extremadamente muy buenos medicamentos, para nosotros es como es lo único. Para la hipertensión. Para hipertensión y para la diabetes también, pero para prevenir la insuficiencia renal. Cuando tomamos esos medicamentos que son lo mejor que existe en el mundo para prevenir la enfermedad renal crónica, cuando tenemos un cuadro agudo de deshidratación, esos días que estamos en un periodo de deshidratación, por ejemplo, tenemos una diarrea severa y no podemos comer mucho, en ese periodo hay que suspenderlo. Hay que suspenderlo, porque eso, cuando lo estamos tomando y estamos muy deshidratados, eso provoca insuficiencia renal. Entonces, usted dice, hay pocas cosas que podemos hacer, pero si pudiéramos decir una por lo que usted mismo ha dicho, está deshidratado. Es que es súper irresponsable estar deshidratado, porque si uno hace deporte, supone que tiene que hidratarse. En el día a día, en este verano, está recomendado tomar agua. Entonces... Y lo otro, doctor, es que también a uno cuando chica, Toti, le decían, además de hidratarse, que no se aguantara las ganas de ir al baño, como la moza que partió corriendo ahora. O sea, también eso es importante, ¿o no?
Eso era. Ese es un Era dato confidencial. ¿Es un mito, doctor? ¿Sí o no? Uno tiene que ir apenas tiene deseo de ir al baño, tiene que ir. No hay que aguantarse. Ya, pero ¿de verdad hace mal aguantarse? Si tú me preguntas, estudios serios, así tremendo, de mucho número de pacientes, no hay, pero sí hay sentido común. Pero doctor, ¿sabe lo que pasa? Yo me acuerdo cuando a mí me dio la pielonefritis, de hecho, una de las cosas que me dijo el doctor fue como no aguanten nunca más hacer pipí, sino que anda todas las veces que sea necesario. Porque justamente, por ejemplo, yo tenía, no sé, cómo se llamará, si virus, bacteria, lo que... Escherichia coli. Eso, pero una bacteria. Una bacteria. A mí se me había metido una bacteria, entonces, y finalmente en el fondo me hacía mal y todo, entonces, pero si tú vas más frecuentemente al baño... O sea, cuando hay, normalmente las bacterias, esa, la Escherichia coli y las otras bacterias que generalmente producen la infección urinaria, las tenemos todos, las portamos, somos portadores de esas bacterias. No es que ella se haya comido algo malo. No, ella es portadora de esa bacteria, todos las tenemos, ¿ya? Por un tema anatómico, las mujeres lo tienen más cerca de la uretra. Ya. Más cerca de la uretra y, por ejemplo, si hay un periodo donde la orina no se mueve mucho, la bacteria puede crecer dentro de la vejiga y más adelante, si el sistema inmune de la persona no es capaz de eliminar esa bacteria, la bacteria va a crecer y va a provocar la infección urinaria. ¿Pero qué es que la orina no se mueva mucho? ¿Qué significa? Por ejemplo, retener un poco la orina, más del tiempo normal. O sea, hay que ir al baño, ¿viste? Hay que ir al baño. Y hay personas que tienen, por ejemplo, diabéticos de mucha data o que tienen malformación en la vejiga no se mueve muy bien y se retiene más orina de lo que normalmente uno tiene. Estamos aquí en una clase de biología básica, pero que nunca está de más recordar cuál es el sistema urinario femenino y el tema de las infecciones urinarias, por lo que decías tú, son más frecuentes en las mujeres Mucho por más nuestra propia anatomía. Por su propia anatomía, porque acá está la vejiga y la vejiga toda esta zona nosotros le decimos que se llama perine y en esta zona hay bacterias, eso es así. Independiente de que nos bañemos 20.000, 30.000 veces, en esta zona hay bacterias. Como la uretra es más cortita en las mujeres, las bacterias igual pueden crecer dentro de la uretra y después ascender. La mayoría de los mecanismos más frecuentes de infección urinaria se llama ascendente, porque la bacteria va de esta zona hasta la vejiga. Si la bacteria solo crece en esta zona, tenemos la cistitis. Todos conocemos la cistitis. Sí. Claro. Pero si la bacteria es capaz de sobrepasar los sistemas de defensa del organismo y crece y sube por el uréter, tenemos la pielonefritis. Ya, es decir, cuando la infección parte aquí en la vejiga y llega al riñón se llama pielonefritis. Pero lo que estamos hablando de la Fran es con otra causa, no es de aquí, sino que viene de las otras causas que habíamos dicho. Yo asumo, o sea, esto es medicina ficción. Si efectivamente es una pielonefritis lo que ella tuvo, este fue el mecanismo y se inflamó tanto por la inflamación del riñón que inflamó el resto del organismo. Doctor, pero hablando, por ejemplo, de la infección urinaria, que es súper común, de repente cuando uno era chica decían que era porque andaba con el traje de baño mucho rato mojado cuando uno era niñita. ¿Es verdad eso o no? ¿O son las mujeres tienen más infección urinaria y es bien frecuente que las mujeres tengan una o dos infecciones urinarias alguna vez en su vida o más, dependiendo. Eso es, la infección urinaria siempre nosotros decimos que es una infección mucho más frecuente y típico infecciones urinarias baja y alta de las mujeres. Cuando los hombres tenemos infección urinaria, por ejemplo, en niños, por ejemplo, o hombres jóvenes como yo, pensamos... Está pasando el aviso. En los hombres es extremadamente extraño. Cuando hay una infección urinaria en un hombre, uno piensa al tiro que es una infección complicada. ¿Y en los hombres y en las mujeres no. Si solo que es una cistitis baja y es frecuente, eso no es complicado. No me venga a decir que quedarse con el traje de baño mojado no provoca infección urinaria. Yo creo que uno lo comprobado no es hecho. Lo que puede provocar que el frío te da la sensación de cistitis. Muchas veces, yo creo que muchas veces las mujeres sienten un episodio de cistitis, de dolor ahí abajo y después pasa en forma espontánea. Doctor, y por ejemplo, ¿las relaciones sexuales podrían provocar una infección urinaria? Sí, de hecho hay mujeres que, típico, y no es tan frecuente, pero hay mujeres que típicamente después de una relación sexual hacen infecciones urinarias. Y ahí lo que uno hace, y uno si logra detectar ese tipo de mujeres, uno les dice que tomen antibióticos profilácticos después de la relación sexual. ¿Y por qué, doctor? Porque en esta zona están las bacterias, porque cuando hay infecciones, cuando hay relaciones sexuales, las bacterias se mueven. ¿No tiene nada que ver con la falta de higiene? O sea, la higiene siempre es importante. No, pero hay mujeres que son muy limpias y a pesar de eso igual... Pero a mí también me dijeron que cuando uno... ¿Cómo decirlo en este horario? De que cuando uno es extremadamente limpia, también uno mata como lo bueno que hay ahí que defiende. Es una muy buena pregunta. En la zona vaginal de las mujeres hay bacterias que son buenas. Me costaba decir vagina. Positivas. Sí, son
es una palabra técnica, creo yo. Pero hay bacterias que son buenas. Yo le puedo decir otros sinónimos, pero en la zona, ¿no? No, pero es verdad, es cierto que uno tampoco tiene que limpiarse Por ejemplo, hay productos de limpieza íntimos que también barren esa zona de bacterias y no son nada muy buenos. Hay que cuidar la flor. Lo voy a decir directamente. En la vagina no hay que lavársela con jabón. Sí, para allá apuntaba yo. No hay que lavársela. No, es que de verdad tiene razón la Monse. Excepto los jabones que especiales. son para... Pero si no se tiene ese jabón, no hay que lavarse con jabón. Yo les quiero hacer un comentario. Es súper importante eso. Peligroso el otro. De hecho, a mí me dio una infección urinaria justamente por utilizar jabón común en la zona. A ver, vamos a recrear lo que le pasó a Macarena. No, broma. Yo les quiero está aprovechando que se va. Los quiero interrumpir una cosita bien breve. Actualmente en el mundo estamos en una crisis del uso de los antibióticos. Y voy a aprovechar de usar este espacio por el tema de los crisis de antibióticos. Muchas veces la gente usa antibióticos por otro motivo. Por ejemplo, me duele la cabeza, hay gente que usa antibióticos. Tengo un resfriado, la gente usa antibióticos. Cuando tomamos antibióticos, a pesar de seleccionar cierto tipo de bacterias que cada día son más resistentes a los antibióticos que normalmente usamos, la flora bacteriana vaginal de las mujeres se puede alterar. Y no es infrecuente que las mujeres hagan, después de un curso de tratamiento antibiótico, que hagan o una infección urinaria o que hagan una vulvovaginitis por hongos. O sea, nos baja las defensas. Bajan las bacterias buenas. Y doy fe. Por eso no hay que tomar antibióticos. Si no, se provoca, tiene efecto secundario el antibiótico. Doctor, muchas